Ay, este público para más difícil que me ha tocado. La verdad es que yo esperaba a un público más joven, un público más chévere, más cool, pero a veces toca el público que toca, ¿verdad? Risas, por favor. Ay, Dios mío. ¿Saben? Hoy día les traigo a alguien diferente, a alguien distinto como cada uno de ustedes. Alguien cool, alguien único. Y esta persona no necesita muchas presentaciones porque yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen, o tal vez no. Pero hoy día lo van a conocer y vamos a hacerles unas preguntas bien interesantes. Él salió de andar con pandillas a ser un evangelista, a ser un siervo de Dios, a poder ir a las calles a entregar alimentos. ¿Cuántos les gustaría hacer eso? Aplausos, por favor. Gracias. Sí, a mí también es que la verdad es que me gustaría, qué gran público que son, me encantaría poder hacer eso junto a cada uno de ustedes. Pero sin más preámbulo, ya no hablo más. Le invito a nuestro hermano Rafael. Hola, ¿cómo están chicos? Muy buenas tardes para todos ustedes, que el Señor los bendiga, ¿no? Es un gusto estar acá y compartir un poquito de lo que fue mi vida cuando no tenía a Cristo y de lo que es mi vida ahora teniendo a Cristo Jesús en el corazón. Y bueno, ¿cómo se empieza una entrevista? Ustedes se preguntarán. La verdad es que no sé, es mi primera vez. Por eso es que pedí un público así súper cool, pero me tocaron ustedes. En fin, ¿no? Por favor, esperen. Así. ¡Wow! ¡Qué cool! La primera pregunta es una pregunta sobre la vida del hermano antes de Cristo. Y se la voy a leer muy textual como está aquí escrita. Hermano, por favor, cuéntenos un poco de cómo era su vida antes de conocer a Jesús. ¿Cómo se involucró dentro de las pandillas? Mi madre se enferma y le da un principio de derrame. Entonces solamente éramos como tal, mi mamá y yo. Mi papá vivía en casa, pero tenía problemas de alcoholismo. Entonces mi madre era mi compañía y yo era la compañía para mi madre. Recuerdo tanto que cuando ella se enferma y queda postrada en la cama, yo no sabía qué hacer. Se puede decir que era un niño que estaba iniciando el colegio. Cuando de pronto un día yo salgo hasta caminando hacia la esquina llorando y los muchachos me preguntan qué me sucedía, qué pasaba, y les conté lo sucedido con mi mamá, que estaba postrada en una cama, me hacían falta medicamentos, y básicamente ellos fueron los únicos que me ayudaron en ese momento, en ese entonces. Ellos hicieron una recolecta. Para esto yo no sabía que ellos ya pertenecían a una organización. Hacen una colecta y ellos me ayudan con las medicinas. En ese momento yo sentí y vi en ellos una especie de familia. Claro está que yo no conocía a fondo lo que ellos estaban haciendo. Simplemente pensé que eran chicos del barrio que se reunían, escuchaban música, bailaban y se divertían. Yo a esa edad también practicaba deporte. Yo fui boxeador, fui federado del Guayas de boxeo, y entrenaba con ellos. Me empieza a dar curiosidad lo que ellos hicieron por mí y yo les digo, ¿sabes qué? Yo quiero pertenecer a lo que ustedes son, porque los veo como una familia. La verdad, ellos al principio se negaron porque yo era muy pequeño, como les dije, estaba terminando la escuela, iniciando el colegio. Pero un día después de un entrenamiento de boxeo, en la necesidad que muchas veces tenemos nosotros como jóvenes, después del entrenamiento decido seguirlos hasta el lugar donde ellos se reunían. Eh, Ahí llegó una persona que para aquella época era el jefe de esa organización, y cuando lo vi quedé, se puede decir que deslumbrado, porque yo era el típico muchacho que vestía sencillo, y cuando veo que él llega, se baja del carro y lo veo con zapatos que no había aquí, con ropa que no había aquí, con prendas, con cadenas y todo eso, yo dije, wow, me llamó la atención
y empezó en mí a dar algo como a la vanidad y dije, sabes que yo me quiero ver así. Y yo les dije, sabes que yo quiero ser lo que ustedes son porque yo veo a ustedes una familia. Era la familia que en ese momento me estaba haciendo falta a mí, porque como les acabo de mencionar, mi mamá estaba postrada en una cama por una enfermedad y mi papá tenía problemas de alcoholismo. Y ese fue el día en que yo decido ingresar a esa organización. Sorprendente. Me causa varias dudas lo que nos acaba de comentar. En ese momento, cuando usted ya ingresa, ¿qué estaba buscando? ¿Estaba buscando una familia, compañía, respeto, protección, o estaba buscando tener el mismo estilo de vida que tenía ese hombre tan bien vestido, con joyas? Porque me sentía solo, sentía mucho vacío. Imagínate tú, un muchacho de 12, 13 años, con tu mamá postrada en una cama y sin ver a tu papá en casa que esté pendiente de las medicinas de tu mamá. Entonces un muchacho con toda esa carga y egreso porque sentí en ellos un calor de familia, se puede decir. ¿Qué tipo de cambios vivió dentro de ya de estar dentro de ellos ya con 13 años más, ya siendo dentro de la adolescencia ya jefe, por lo que escucho? ¿Cómo llevó ese camino junto con su adolescencia y los cambios que surgen en esa edad? Muchas emociones las que pasan a una edad de 16 años, 15 años. Eh, a los 16 años, lamentablemente, saliendo de una fiesta, como ya tenía muchos enemigos, me vendieron el primer balazo en mi cuerpo. A los 17 años me dispararon en la rodilla. Como yo les comenté, yo era federado del Guayas en boxeo y cuando voy al hospital, ya después de un tiempo parece que me recuperé de la rodilla, quiero volver a entrenar y tuve que dejar el boxeo porque la pierna se me iba en falso, ya no podía boxear. Entonces, como les acabo de decir, producto de las malas decisiones, tuve que dejar una carrera deportiva que sinceramente a mí me apasionaba. Vamos con el segundo bloque, el encuentro con Jesús. ¿Cómo fue ese encuentro? Lo vamos a saber ahora. Acuérdense de lo último que él dijo, con 17 años lo que le pasó. ¿Y cómo cambió eso? ¿Cómo creen ustedes que logró ese cambio de 17 años ya no poder practicar lo que más le gustó a conocer a Jesús? ¿En qué edad fue eso? Quédense atentos porque lo vamos a saber ahora. ¿Cuál fue el momento clave en el que decidió cambiar y entregar su vida a Cristo? Bueno, en el transcurso de todos estos años, obviamente el dinero conlleva a excesos en todo tipo, en mujeres, en alcohol, en consumo de drogas. Y las drogas me empiezan a dar una especie de relax momentáneo, un pequeño escape de un par de horas de todos los enemigos que ya tenía, de todos los problemas que tenía. Siguen pasando los años, sé que el tiempo es corto y tengo que ir pasando cada etapa. Y ya llego a los 30 y algo. Sigo con poder, pero sigo teniendo muchos enemigos. Dios me libra muchísimas veces de la muerte. Como una pequeña anécdota, y por eso yo le insto a todas las personas a que prediquen la palabra de Dios. Había un lugar donde yo llegaba a beber, a consumir drogas, y siempre se paraban al frente cuando yo llegaba, unos hermanitos, decía yo en aquella época. Y ellos cuando yo llegaba empezaban a poner alabanzas a todo volumen. Y había una viejita, me acuerdo tanto, que siempre se me acercaba y me decía, varón, tú le vas a servir a Dios, tú vas a ser un gran testimonio y mucha gente va a venir a los pies de Cristo a través tuyo. En aquella época no presté importancia, pero sin darme cuenta estaban sembrando esa semilla en mi corazón, la palabra de Dios. Dios me libra muchas veces de la muerte. En una ocasión, en una discoteca, mientras iba al baño,
me cogen unas personas de otra organización y me ponen la pistola aquí en la cabeza, ya listo para disparar. Y yo al día de hoy me acuerdo tanto de eso, y yo sé que fue Dios, que en el momento en que ellos van a detonar la pistola aquí en mi frente, la pistola se les desbarata en dos. En mi delante se les desbarató en dos la pistola. Y yo tuve la oportunidad de salir huyendo de ese lugar. Conozco a quien actualmente es mi esposa. Como todo chico enamorado, le prometí la mejor vida. Y económicamente se me haría en ese momento. Pero mi hogar lo volví un infierno por mis malas decisiones nuevamente. Porque seguí involucrado en alcohol, seguí involucrado en drogas y en cosas de la calle. El enemigo me empieza a atacar muchísimo y yo siento que empiezo a vivir atormentado por demonios. Yo vivía para aquel entonces, estoy hablando de 3 años atrás, en un tercer piso alto, en un departamento muy bonito. Y cada que yo me asomaba al balcón de aquel departamento, yo escuchaba voces que me decían, lánzate, si tu vida no vale nada. Tienes de todo, estás bien económicamente, pero tu hogar es un infierno. Todo lo que estás haciendo, lo estás haciendo sumamente mal. Lánzate, mejor acaba con tu vida. Y muchas veces lo pensé, muchas veces estuve a punto de, llegué al punto de subirme hasta el balcón, hasta la baranda del balcón y querer tirarme, pero siempre hubo algo que me detuvo. Llego al punto de no poder dormir porque tenía tantos enemigos que los empiezo a ver donde no los hay. Llegaban horas de dormir y yo pasaba viendo el techo toda la noche. Y estaba tan atormentado que yo empezaba a dormir cuando empezaba a salir la luz del sol. Es decir, a las 6 de la mañana yo recién cerraba mis ojos porque en la noche no podía dormir. Pensaba que se me iban a meter al departamento, que me iban a matar. Mi esposa, de vivir ese infierno que yo le estaba dando de vida, hace una promesa con Dios. Y ella dice, decide que así yo siga llevando la vida desordenada que yo estaba llevando. Ella iba a buscar una iglesia e iba a asistir a una iglesia con los chicos, con mis hijos, porque ella no iba a permitir que sus hijos lleven esa vida. Y ella empieza a asistir a la iglesia. Yo sigo llevando mi vida desordenada. Ella me decía, vamos a la iglesia. Yo la acompañaba ciertos domingos con desobligo. Escuchaba la palabra y me iba, escuchaba la palabra y me iba. Pero Dios en ese tiempo estaba tratando conmigo, la semilla de la palabra estaba entrando al corazón y yo no me daba cuenta. Hasta que llegó una noche y yo salgo de fiesta, estaba tomando y en media fiesta, como a las 3 de la mañana, me empieza a dar una taquicardia en el corazón parecía que se me salía de la boca, por la boca, y empieza el corazón durísimo, empiezo a sudar helado y el cuerpo me empieza a temblar a las 3 de la mañana. Yo pensé que mis excesos, los excesos que tenía hasta esa época, estaban ocasionando en mí un infarto o algo así. Y orinar, el corazón latía fuertemente, el cuerpo me temblaba y sudaba helado. Ella empieza a llamar al 911, no contestaban, cuando contestan no había ambulancias. Entre tanto y tanto ella se queda dormida. Perdón, yo me quedo dormido. Y ella toda la noche estuvo preocupada por mí y con un espejo aquí, me lo ponía aquí para ver si estaba respirando. A la mañana siguiente yo siento que ella se está listando con los bebés para asistir a la iglesia nuevamente y yo me levanto y me siento en la cama. Me siento en la cama y el cuerpo se me tumba todo para atrás nuevamente y me empieza a temblar y otra vez el sudor helado y otra vez la taquicardia fuerte. Y le digo, ¿dónde te vas? Me dice, me voy a la iglesia. Le digo, ¿me vas a dejar solo? Le digo, llévame a un hospital. Le digo, me quiere dar algo. Me dice, a ti no te va a dar nada, Rafael. Me dice, si tú quieres, vístete y vamos a la iglesia. Le digo, no, ¿cómo vas a creer? Le digo, llévame a un hospital, que en serio me está pasando. El cuerpo me temblaba y sudaba helado. Vamos a la iglesia. Pero en el puesto donde yo estaba,
empiezo a hacer la oración de fe y reconozco a Cristo como mi Señor y Salvador. Cuando yo reconozco al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, lo único que le agregué a la oración fue: ¿sabes qué, Señor? Yo te sirvo, pero quítame todo esto que yo temo y todo esto que yo siento, y yo te sirvo. Salí de la iglesia y me sentí liviano. Cuando llego a casa, como les comenté hace un momento, yo ya llegué al punto de que yo no dormía. Llegué a casa y en aquel domingo dormí como no había dormido en meses, y me levanté el día lunes como a las 10 de la mañana. Y Cristo empezó a hacer la obra en mí en ese momento. Para la gloria de Dios y por voluntad de Él, yo no pasé por periodo de abstinencia como pasa en el proceso muchas personas con procesos de alcohol y de drogas. Desde aquel día que yo hice esa oración, simplemente Dios cortó de raíz todo vicio y no volví a probar tabaco, no volví a probar drogas, no volví a probar trago. Dios hizo el cambio en ese momento. Dios nos da paz. Y esa paz que Dios da, como dice el meme de TikTok, es una paz única y diferente, no como el mundo te la da, sino solo como Dios te la puede dar. La comida como tal, como tú lo mencionabas, Eduardito, se reparte alimentos, se reparte vestimenta, los bañamos en las calles, les cortamos el cabello. Pero como tal eso es un enganche, porque aquí el propósito es predicar la palabra de Dios. Que ese mensaje de salvación llegue a las personas. Directamente desde el público ecuatoriano, porque ustedes me dejan que pensar. En fin, vamos. ¿Qué consejo le daría a un adolescente que siente enojo, soledad, confusión y piensa que nadie le entiende? Bueno, primeramente, chicos, no tomen decisiones a la ligera. Porque, como les hablé, las decisiones mal tomadas tienen consecuencias y consecuencias graves, de las cuales uno en el transcurso de la vida se termina arrepintiendo. Como segundo consejo, entréguenle absolutamente todas sus cargas a Dios. Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que nos puede brindar esa paz en aquellos momentos en que sentimos rabia, en aquellos momentos que sentimos dolor, en aquellos momentos que nos sentimos vacíos. Porque como le dije al principio, yo los entiendo porque la adolescencia es un proceso de 10.000 sentimientos y yo sé que es difícil muchas veces no contar con el consejo de un padre, de un hermano, pero el único que va a estar ahí siempre cuidándote, protegiéndote, y el único que va a estar ahí para ti se llama Cristo Jesús. Entréguenle su carga a Cristo Jesús y tomen decisiones bajo el propósito de Dios. Esta pregunta también es para ustedes. ¿Cómo pueden ellos, cada uno de ellos, y no solo ellos, sino todas las personas que nos están viendo en cualquier parte del mundo, ese propósito en medio de tantos cambios emocionales, físicos y espirituales? Bueno, el propósito tú lo puedes encontrar encomendando tus caminos a Dios diariamente. Saben que es muy feo y muy difícil llevar una vida sin rumbo alguno. El único que nos da un propósito y un significado en la vida es Dios. Saben que yo entendí algo. Muchas veces cuando eres joven sientes vacío porque hay una parte en tu corazón que no está, es como un rompecabezas. Y nosotros lamentablemente, como jóvenes, como seres humanos, queremos encajar piezas incorrectas ahí. Queremos llenarlas con otras cosas, con amistades, otras personas con comida, otras personas con drogas, con alcohol. Pero ese rompecabezas de tu corazón tiene la forma de Jesús. Él es la pieza que encaja perfectamente en tu corazón. Y si tú lo tienes acá y lo tienes acá, Él va a guiar tu camino y va a ayudarte a encontrar el propósito por el cual te trajo a este mundo. Pero de que todos tenemos un propósito,
en la voluntad de Dios, todos lo tenemos. Acompáñenme a estar de pie. ¿Puede decirles un versículo a ellos antes de hacer lo que se me acaba de ocurrir? Bueno, un versículo que marca mi vida a diario es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Que no nos perdamos y quiero agradecer a todo el equipo de Tix. Tenemos redes, tenemos media.